Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En estos últimos días y estas últimas horas he tenido varias actividades que son la última de algo. Esta es la última vez que voy a comparecer aquí en esta sala de prensa. Así que aprovecho de saludar y agradecer a todos los periodistas, los camarógrafos, los fotógrafos aquí presentes con los cuales muchas veces nos hemos encontrado, a veces allá afuera con frío, y quiero agradecerles por la atención que me han prestado a los temas que les he planteado, y por supuesto también quiero agradecer a las integrantes de nuestro equipo de comunicación en el Ministerio de Hacienda que están acá en la primera fila, por el excelente trabajo que hicieron durante estos 3 años, casi 3 años y medio. De hecho, hoy día, al dejar el cargo de ministro de Hacienda, se cuentan 3 años, 5 meses y 10 días desde que asumí este cargo. Y junto con eso, se cumplen casi 10 años en que he estado de manera continua en la primera línea de la economía, porque antes me tocó, como ustedes bien saben, estar como presidente del Banco Central. Además, también con esto culminan más de 16 años en distintas funciones y etapas en el Ministerio de Hacienda. Así que son muchas las cosas que se juntan, muchas las emociones. Así que, bueno, no es fácil conversar con ustedes, pero lo que quisiera partir diciendo a propósito de este tiempo que me ha tocado ejercer cargos de responsabilidad es que por mucho tiempo que uno haya ocupado altos cargos, no debe olvidar jamás que la autoridad no le pertenece, es prestada por la ciudadanía y es prestada para que uno la ocupe en el beneficio del bien general, no del propio o de los grupos o de los partidos a los que uno pertenece. Dejar este cargo ahora no es solo una necesidad personal y familiar, sino que también es una forma de traspasar el poder y la responsabilidad a mi sucesor, Nicolás Grau, reafirmando que nunca me sentí propietario de ese poder o de esa responsabilidad. Desde fines del 2019, la economía chilena y su entorno vivieron enormes turbulencias. Durante este periodo tuvimos las mayores alzas y mayores caídas de actividad desde los años 80. La inflación llegó al 14%. El déficit fiscal estructural se empinó hasta el 11% del producto. El déficit en cuenta corriente de balance de pagos llegó a 10% del producto, 3 veces su promedio histórico. 3 retiros de fondos de pensiones consumieron 20% de los ahorros previsionales de los trabajadores. 2 procesos constitucionales fracasaron y los últimos 2 gobiernos han enfrentado duras oposiciones. A nivel global, el mundo experimentó una recesión no vista en un siglo, enfrentó una pandemia global y una dramática involución de la globalización. En este entorno tan desafiante me tocó aplicar medidas inéditas y reformas que parecían imposibles de lograr, con el propósito de estabilizar la economía, pero también proteger a los chilenos y chilenas, reducir la incertidumbre y recuperar una senda de crecimiento. Hubo aciertos y errores, logros y frustraciones, momentos de angustia, de alivio y de satisfacción. En el balance, lo importante es que Chile salió adelante. Hoy la economía se va aproximando a un crecimiento de 3%. Dentro de unos meses la inflación va a estar en la meta del Banco Central. La inversión y las exportaciones este año van a crecer más que el producto y pronto veremos cifras más sustantivas de generación de empleo. La reforma previsional hoy día es una realidad. El ingreso mínimo superó los 500.000 pesos mensuales. Los retiros de fondos se detuvieron hace tiempo y Chile enfrenta uno de los aranceles promedios con Estados Unidos más bajos del mundo. En lo fiscal se aprobaron reformas que elevarán los ingresos fiscales en 2,5 puntos del producto en régimen y se redujo la expansión del gasto a un promedio de 2% por año, es decir, más o menos 1/3 de lo que crecía previo a este último ciclo. Con esto, 2025 va a cerrar con el menor crecimiento de la deuda desde el año 2008, es decir, en 17 años.
Por supuesto que también hubo caídas. El rechazo de la reforma tributaria en el 2023 y el incumplimiento de la meta fiscal en el 2024 fueron especialmente dolorosas. Pero el apoyo de colegas, de equipos de trabajo, la porfía y el sentido de responsabilidad me hicieron seguir adelante, persistir, revisar, corregir. Me alentó siempre el apoyo del presidente y de mis colegas de gabinete. Y también me alentó la frase que más me dirigieron en la calle muchas veces. Me dijeron, aguante, ministro. Pero ahora es tiempo de partir, porque 10 años en la primera línea de la economía o 16 años en el Ministerio de Hacienda ya son bastantes, bajo cualquier métrica, incluso la que aplica a nivel personal y familiar. Los padres muchas veces nos consolamos con las horas que hemos dedicado a los hijos, hablamos de tiempo de calidad, pero la verdadera métrica que tiene que aplicarse es el tiempo que los hijos requirieron de uno. Y muchas veces eso nos deja en un déficit importante. Es también tiempo de partir porque la economía ya recuperó sus equilibrios básicos, entró en una senda de crecimiento y las finanzas públicas están convergiendo a las metas comprometidas. Porque las reformas imposibles ya se están implementando, porque logré gran parte de lo que vine a hacer a este gobierno. Porque serán otros los que hagan los balances y las evaluaciones. A mí nunca me gusta hablar de delegados, son otros los que hacen ese análisis. De mi parte, solo resta decir que me entregué con pasión a esta hermosa tarea, luchando contra múltiples adversarios y escollos. Pido perdón por mis errores y doy las gracias por haber tenido esta extraordinaria oportunidad. Dicho eso, quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. ¿Cómo está, Mario? Buenas tardes. Le quería preguntar también por las emociones que vimos hoy día. Usted, estamos acostumbrados a verlo, es un tipo duro, técnico, que entrega detalles acerca de hechos económicos, pero hoy día lo vimos emocionado, incluso quizá alguna lágrima se le escapó en el discurso del presidente. Sobre todo vimos a la ministra Orellana muy, muy emocionada. La ministra Vallejo a su lado está llorando ahora, un poquito, sí. Entonces le quería preguntar para usted qué significó efectivamente trabajar en este gobierno y si comparte el análisis del presidente Boric sobre la audacia que usted tuvo de, cuando él lo invita a ser parte de este gobierno, venir a trabajar con él. Sí, bueno, por supuesto que hace poco más de 2 años y medio, qué es lo que, cómo se conduciría este gobierno, generaba mucha incertidumbre. Había mucha gente que desconfiaba. Había mucha gente que hacía esta distinción entre generaciones, entre grupos políticos, etcétera. Y creo haber servido de puente en muchas de esas dimensiones. Como recordó el presidente, cuando se formó el comité político, que partió en la sede del Instituto de Estudios Internacionales, ahí en la calle Condel, yo era, en fin, bastante más viejo que los demás integrantes del comité, y ahí se fue forjando como una primera cohesión para enfrentar los desafíos que implicaba gobernar. Por eso que las emociones son importantes, porque uno ve todo lo que ha transcurrido entre medio, cómo muchos de esas incertidumbres o desconfianzas que habían se han ido disipando. Hace unos días presenté la cuenta pública de este año e incluí una última lámina que era una lista de todas las cosas que no habían pasado, que fueron objeto de debate público, de preocupación, y fue la lámina que más aplausos generó en el público. Así que, bueno, por supuesto las emociones tienen que ver con eso, pero sobre todo tienen que ver con haber tenido la oportunidad de trabajar para Chile. Creo que ese es un enorme privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad que uno tiene que tener en mente todo el tiempo, porque, ¿cierto?, hay presiones, lobby, amenazas, movilizaciones, en fin, tantas cosas que se vuelcan sobre el gobierno y sobre todo se vuelcan sobre el Ministerio de Hacienda, y uno tiene que tener siempre muy claro hacia dónde quiere caminar. Y en eso la verdad es que yo estoy muy agradecido al presidente Gabriel Boric, porque con él siempre tuvimos un entendimiento muy claro
siempre apoyó las grandes decisiones que tuvimos que tomar en materia económica y siempre tuvo la inquietud por entender lo que estábamos haciendo, por qué, e incorporar su propia perspectiva a esa discusión. Así que eso es lo que en buena medida se manifiesta hoy día. Gracias. ¿Cómo está, Mario? Buenas tardes. Le queremos consultar cuáles son en concreto las razones de su salida, porque el presidente de la República había señalado que se trataba de razones personales. Y además, sobre su futuro, le quiero consultar si está totalmente descartado que usted vaya a aportar en el equipo de la candidata Janet Jara, ya sea en el comando o como un asesor externo. Sí, respecto de las razones, como señaló el presidente, son razones de carácter personal. Como explicaba aquí con estos recuentos, es cierto, he tenido que dedicar muchos años a estas responsabilidades en la conducción de la política económica, ya sea del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, y particularmente del lado de los hijos, el tiempo que uno les deja de dedicar tiene un costo importante. Y creo que con lo que hemos logrado hasta acá, habiendo hecho buena parte de las tareas que asumimos, que el propio presidente me dio, es ya un momento en el cual uno puede cambiar un poco el ritmo, puede cambiar un poco o recuperar ciertas prioridades que a lo mejor las ha dejado demasiado rezagadas. Y respecto al tema de la campaña y comando, no tengo previsto incorporarme formalmente a ningún comando, pero por supuesto si me preguntan, particularmente del comando de la candidata Janet Jara, si piden mi consejo, etcétera, por supuesto que estaré disponible para entregárselo, pero eso es distinto de involucrarse directamente a una campaña, porque las campañas políticas, aun si se llevan desde el lado técnico, programático, son tremendamente absorbentes, y de lo que se trata justamente es de rebalancear un poco los énfasis en la vida. Hola, Mario Marcel, exministro de Hacienda, explicando también las razones de su salida, reconociendo la emoción que lo embarga también por abandonar el gabinete del presidente Gabriel Boric y mencionando 2 veces a sus hijos como parte de las razones personales que lo llevan a tomar esta decisión, y confirmando que no se va a incorporar de manera activa al comando de Janet Jara. Dice que si se le pide un consejo se lo va a dar, pero que no se va a involucrar en esa campaña, porque precisamente lo que requiere ahora es de tiempo. No revela más razones Mario Marcel, pero confirma 2 veces entonces que son razones personales, y ambas veces ha mencionado a sus hijos y el tiempo de calidad para ellos. Son las 17:35, estás en T13 en vivo, vamos a separar unos minutos, ya volvemos.